Hola, buenos días chicos. Buenos días, buenos Buenos días. días. Bueno, muchas gracias por asistir a la clase. Estamos ya en la primera semana, ¿verdad? En la segunda hora clase de literatura. Vamos a iniciar con el primer tema de los contenidos conceptuales, el cual es el renacimiento, ¿verdad? Así que les pido por favor que tengan a la mano el cuadernito para poder realizar la actividad de este día. Bueno, vamos a iniciar entonces chicos con nuestro contenido socioemocional de la semana. Usted ya sabe que estamos hablando pues de la solidaridad, ¿verdad? Para ello les voy a compartir un video, quiero que lo veamos y después pueden comentar observaciones, reflexiones que ustedes tengan sobre el video. Pongamos atención por favor, el link también después se los voy a colocar ahí en el chat para que ustedes lo puedan guardar y lo quieran ver posteriormente también. Prestemos entonces atención al video. Muy bien chicos, ¿qué pudimos observar en el video? ¿Quién me quiere contar? A ver, algunos comentarios sobre qué les llamó más la atención, qué comprendieron del video, de qué se trataba. Hola. Ayudar a los necesitados. Muy bien, ayudar a los necesitados. Ustedes se fijan, el tema que se está tratando durante la semana es la solidaridad, ¿verdad? Y la solidaridad consiste pues en dar tal vez de lo poco que nosotros tenemos a las demás personas. Ser solidarios no solo es algo con lo que podamos ayudar de forma material, sino también emocional. Debemos de tomar muy en cuenta pues estos aspectos. Cuando hay una necesidad que tenga otra persona, si ustedes se fijan en el video, el personaje pues principal, el joven, él tenía muy poco, pero él todas las mañanas se levantaba con optimismo, oraba y todo lo que él podía pues hacer por los demás lo hacía, no importaba que fuera algo tan mínimo como ayudarle a la señora, ¿verdad? A empujar su carreta con comida, ayudar económicamente a la señora que estaba pidiendo. Y si ustedes se fijan, al final dice que la felicidad él la encontraba en las emociones. Así muchas veces pues nosotros podemos ver que el ser solidarios no nos va a enriquecer, pero tampoco nos va a empobrecer. Si yo tengo algo en casa que sé que a las demás personas le va a ser muy útil, que a mí tal vez ya no lo sea, o si me es útil, pero sé que la otra persona lo va a necesitar más que yo y puedo regalárselo, lo hago. Si sé que puedo compartir algo de lo poco que yo tengo, lo comparto. Si alguien necesita una palabra de apoyo, pues hay que dársela, ¿verdad? Así que los invito chicos a que hagamos cosas buenas, por muy sencillas, muy pequeñas que sean, pero para ayudar a los demás, porque no es bueno que en la vida nosotros vayamos siendo personas que no apoyemos o que no ayudemos a los demás. ¿Alguien que quiera dar una reflexión final sobre lo que pudo ver en el video? A ver, voy a venir. Señor, también es como dar sin recibir nada a cambio. Muy bien, exacto. Dar sin recibir nada a cambio. Usted dice, yo te voy a dar esto, pero yo quiero que a mí me den algo más. Y no se trata de eso, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias por la participación. Ahora vamos a pasar a nuestro contenido conceptual. En nuestro contenido, chicos, vamos a hablar del renacimiento. Para ello, pues vamos a hacer, ¿verdad?, un pequeño bosquejo sobre qué es el renacimiento, qué conocen ustedes sobre este tema. ¿Quién me quiere decir qué sabe, qué conoce, qué ha leído sobre el renacimiento? Vamos a ver. ¿Qué es el renacimiento, chicos? ¿En qué época fue en España? ¿Dónde inició?
¿No se recuerdan? El renacimiento viene de la palabra renacer, ¿verdad? Que significa volver a nacer. ¿Y por qué se llama de esta manera? Pues porque en esta época histórica pasamos de una etapa de la Edad Media, una etapa de guerras, de pestes, de dolor, a una etapa donde ya se empieza a ver el florecimiento de algunas ideas que fueron parte de los humanistas. Y los humanistas pues eran esas personas que determinaron la relación que existía entre el hombre y el mundo. Se le da prioridad a todo aquello que hace el ser humano. Ya en el Renacimiento no vamos a ver que empieza a ser el centro solamente Dios, sino que también el hombre, el ser humano, toma un papel muy importante. Vemos el Renacimiento que nació pues entre el siglo XIV, ¿verdad? En Europa fue un movimiento cultural porque abarcó todas las artes, luego se fue desarrollando a lo largo del tiempo, se fue e inició en Italia, que se fue dando en toda Europa, llega, ¿verdad?, a España ya en el siglo XVI. Por eso es que el Renacimiento nace en Italia en el siglo XIV, pero en España en el siglo XVI. Y acá el siglo XVI y el siglo XVII, que son el Renacimiento y el Barroco, se le conoce como los siglos de oro de la cultura española. Dentro del Renacimiento vamos a ver que aparece la fecha de 1492. Este año lo vamos a dar por descubierto como la llegada del Renacimiento justamente a España, ¿verdad? Acá se da un enfoque, como les decía, en muchos ámbitos, en el arte, en la literatura, en las ciencias, que fue inspirado ya en la antigua Grecia porque surgió en Italia. Luego, ya pues en España, tuvo un impulso muy importante y se dieron algunos hechos históricos. Mientras yo les vaya, chicos, comentando del tema, por favor, en el cuadernito, ustedes en este momento van a ir haciendo un mapa conceptual. El mapa conceptual consiste en poner el título, que sería el título general Renacimiento en España, ¿verdad? Vamos a sacar la primera idea. Usted mira si puede hacer su mapa conceptual de círculos, un mapa conceptual en cuadros, un mapa conceptual en forma como que fuera mapa mental, solo que no lleva imágenes, ¿verdad? Entonces lo vamos a hacer, y al finalizar la clase, unos 10 minutitos antes, yo les voy a dar el tiempo dentro de la hora clase para que usted suba su actividad a la plataforma del colegio, y así yo voy a revisar esa actividad. Recuerden que las actividades, la participación en clase es muy importante para la nota de su examen, ¿verdad? Así que les animo a que lo vayamos haciendo al mismo tiempo porque es una actividad de clase. Bueno, les decía, ¿verdad? Entonces tenemos estos inicios del Renacimiento. Tenemos nuestra segunda idea. La segunda idea es sobre los acontecimientos históricos que marcaron el inicio del Renacimiento en España. El primero de ellos es cuando se une, ¿verdad?, la España cristiana para la toma de Granada, y así la última ciudad que estaba en poder de los musulmanes pues se puede dar ya por cerrado, porque a través de la unificación se gana ese territorio que estaba a manos de los musulmanes, ahora pasa a ser a manos de los españoles. Se da la expulsión de los judíos en el año 1492, es que sucedió todo esto. Acuérdese que prevalece el cristianismo. Había las personas, ¿verdad?, los cristianos viejos y los cristianos nuevos. Los cristianos viejos eran aquellos que desde su nacimiento habían seguido esta ideología, esta religión, la religión cristiana, y los cristianos nuevos son todos aquellos que se convirtieron al cristianismo, en este caso ya al catolicismo en sí.
Se da también en el año 1492 el descubrimiento de América. Ya era un lugar pues que existía, pero para los españoles no, entonces por eso se llama de esta manera, porque ellos son los que llegan y descubren que existía este lugar. Se da la importación de oro que venía de este descubrimiento de América, y esto principalmente en el siglo ya XVI, ¿verdad? Otro acontecimiento es la publicación de la primera gramática. Esto lo veíamos en el primer periodo, cuando Helio Antonio de Nebrija hace la publicación de este texto para poder seguir las normas ortográficas, gramaticales, de una escritura correcta de la lengua castellana. Entonces aquí tenemos los acontecimientos históricos, estos 4, que sería nuestra segunda idea para nuestro mapa conceptual. Posteriormente vamos a la situación política de España. ¿Cómo estaba España gobernado en ese momento? Se dio primero por el reinado de Carlos I en el año 1518 a 1556, y luego se da la transición de gobierno, ¿verdad?, a el reinado de Felipe II. Carlos I, él fue pues el hijo de Felipe el Hermoso y de Juana la Loca, que de seguro ustedes ya han escuchado de ellos, ¿verdad? ¿Quién se recuerda quién es Felipe el Hermoso y Juana la Loca? ¿Por qué son importantes dentro de la literatura, dentro de la cultura renacentista? ¿Quién ha escuchado de Felipe el Hermoso y Juana la Loca? ¿Por qué se llamaban así? Hola. ¿No se acuerdan? Niño, yo no he escuchado de Juana la Loca, pero creo que sí de los... Ajá. Fíjense que Felipe el Hermoso, Juana la Loca, o sea, ellos eran esposos, ¿verdad? De ellos es que nace Carlos I. Felipe el Hermoso se llama así, pues porque cuando él nace se dice que dijo, ha nacido un hermoso príncipe, y también durante la época pues era considerado como muy bello, tanto así que decían que Juana la Loca, pues su esposa, tenía muchos celos, ¿verdad?, de todas las chicas que se le acercaban por la belleza que él tenía. Él pues se casa, ¿verdad?, con Juana, ella era hija de Isabel I de Castilla y de Fernando II de Aragón, los conocidos reyes católicos. Dentro de ellos pues tienen 6 hijos. De sus hijos, pues Carlos I de España, que fue el primogénito, que quedó en el reinado, ¿verdad?, cuando Isabel, al morir Isabel la Católica, Juana fue nombrada reina de Castilla. Isabel estableció una nueva cláusula dentro de su testamento, en el cual decía que si su hija estaba ausente y no quería reinar o no podía hacerlo, no sería Felipe, sino su marido, quien iba a desempeñar esta regencia. O sea, que quiere decir que la madre dejó estipulado que no podía ser Felipe el Hermoso, el esposo de Juana, quien reinara, sino que el papá de ella, ¿verdad?, para poder cumplir con su voluntad. Y eso iba a ser hasta que llegase el primogénito de Juana. En este caso, cuando Carlos cumple los 27 años, ya puede reinar. Y ahí pues se dan muchos confrontamientos, ¿verdad?, entre yerno, suegra, que hace mucha dificultad. Por eso es que a Juana pues muchos la titulaban también como Juana la Loca, pero hasta hoy en día pues hay algunos historiadores que nos dicen que eso no era así, ¿verdad?, sino que a conveniencia de algún sector, de algún gobierno, es que la pretendían hacer pasar por loca para que el reinado de ella pues no tuviera mucha
validez. Entonces ya cuando llega el momento de España, prácticamente ya en el Renacimiento, ya ella le entrega, ¿verdad?, ya la regencia, el reinado a su hijo. ¿Por qué fue importante o qué acontecimientos se dieron durante el reinado de Carlos I en el Renacimiento? Primero porque vamos a ver la guerra civil que se encontraba en Castilla, o sea, en las comunidades de Castilla, porque los castellanos no estaban de acuerdo con que en toda Europa se fuera expandiendo el rey, ¿verdad? Sofocaba la revuelta de las comunidades y el reinado de este rey transcurre sin algunos problemas dentro de política interior. Ya después vamos viendo que queda, ¿verdad?, en el poder Felipe II, que recibe de su padre Carlos I el reino de España. Y acá pues todos los territorios que eran los peninsulares, los americanos, los Nápoles, los de Países Bajos, estaban a su orden. Sin embargo, él no hereda algunos territorios, ¿verdad?, como por ejemplo los títulos tampoco los heredó. Estos pasaron a manos del rey, del hermano del rey Carlos I, quien era Fernando y fue conocido también como el emperador en Alemania. Felipe II accedió al trono de Portugal y dentro de este hecho era el pariente más próximo del rey portugués que había fallecido, porque la madre de Felipe también, ¿verdad?, era Isabel de Portugal. Entonces ahí vemos toda una línea de sucesión en los hechos que estaban enmarcando a los reinados. Hay un punto importante dentro del reinado de Felipe II también que tiene mucho que ver con la ideología, y es el protestantismo, que nació en Holanda y ya se había extendido, pasa por los Países Bajos, llega a esta procedencia, ¿verdad?, a Europa, y ahí pues ya se ve que dentro de la península ibérica también estaba siendo muy fuerte. El rey Felipe II empieza a tomar una actitud muy fuerte, y lo que él buscaba era que ese pensamiento ideológico del protestantismo se fuera aislando, y por lo tanto impone un control religioso por parte de la Inquisición, haciendo mucha parte, ¿verdad?, importante en cuanto a ese alejamiento que él buscaba. Dificulta los contactos con las corrientes artísticas y culturales que venían más allá, ¿verdad?, de los Pirineos. Entonces, todo esto enmarcado dentro del contexto histórico. Es por eso que la ideología renacentista pues tenía algunos puntos. Ideología es la forma de pensar, de ver las cosas, ¿verdad? Muy bien, dentro de la ideología renacentista les voy a dejar por acá unos 2 minutitos para que ustedes puedan leerlo, puedan analizar y copiar en su mapa conceptual ideas importantes, ¿verdad? Y yo les voy a preguntar a ustedes qué opinan, qué entienden por esta ideología renacentista. Señor, Dígame. Hola. Hola. ¿Me escuchan? si no nos cabe en una página, lo podemos hacer en más. Sí, claro que sí. Sí, lo pueden hacer. Le voy a bajar zoom para que puedan ir viendo los puntos. Dentro de la ideología renacentista tenemos 4. La separación radical entre lo natural y lo sobrenatural, el antropocentrismo, el humanismo y el neoplatonismo. Yo lo que quiero es que lean ahorita estos
4 puntos, estos que son característicos, ¿verdad?, de la forma de pensar de los renacentistas, y que usted me diga qué entiende por cada uno de ellos. Vamos a leerlo de forma individual y después me dicen, por favor. ¿Quién quiere comenzar a decirme qué entiende usted cuando estamos hablando sobre la ideología renacentista de la separación radical entre lo natural y lo sobrenatural? ¿A qué cree que se refiere esto? Vamos a ver, me ayuda por favor Cristiana Velar a leerlo en voz alta y a decirme qué entendió usted de ello. La ideología renacentista, ya a partir del siglo XV, pero sobre todo en el siglo XVI, va desapareciendo la visión medieval del mundo. La nueva forma de situarse ante él, el Renacimiento, tiene como características fundamentales las siguientes: la separación radical entre lo natural y lo sobrenatural. Mientras que los poetas medievales escribían un par de poesías amorosas, morales y religiosas, los poetas del Renacimiento deslidiaban perfectamente lo mundano. La poesía del Garcilaso de la Vega y lo de Vil. Garcilaso, ok. Y la poesía de San Juan de la Cruz y Santa Teresa. Muy bien, con sus propias palabras, ¿cómo entiende esto? De que llevaban como distintos tipos de poesías. Muy bien, por eso se está hablando de una separación, ¿verdad? Dice radical, ¿algo radical qué es? Que ¿radical? Estamos como ahí, lo radical es para representar el cambio. Pero supongo. La palabra radical, un cambio muy fuerte. Exacto, un cambio muy fuerte, rotundo, ¿verdad? Que no va a haber una unión después. Excelente. Entonces aquí vemos en la primera característica que la literatura renacentista va a ser una literatura que va a separar lo mundano con lo religioso. Cuando estamos hablando de mundano, estamos hablando del amor, ¿verdad? Del amor carnal entre un hombre, una mujer, por ejemplo, como nos lo plasmaba Garcilaso de la Vega en la Égloga 1, donde aparecía Salicio, donde aparece Nemoroso, y cada uno de ellos hace un cántico al ser querido. Y por otro lado, pues tenemos ya la poesía religiosa, que viene a ser lo divino, y vamos a encontrar poemas dedicados a Dios, a la Virgen María, a los santos, y a través de personajes como San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Jesús. A eso se refiere esta primera característica. La segunda característica es el antropocentrismo. ¿Me lo lee en voz alta, por favor, Ivonne Callejas? ¿Está Ivonne? Sara Estrada, ¿me lo lee en voz alta, por favor? Vamos, chicos, hay que ir participando y rápidamente, ¿verdad? Yo sé que ustedes pueden. Sarita, Ivonne. No están. ¿No están, chicos? Génesis, ¿me ayuda por favor con la lectura? Del antropocentrismo. Exacto. Ok. El hombre renacentista es capaz de inventar cosas, de disfrutar de la vida en esta tierra. El mundo ya no es un valle de lágrimas, como en la Edad Media. No es Dios el centro del universo. Muy bien, excelente. Cuando hablamos de antropocentrismo, estamos diciendo, en otras palabras, que el centro de todo es el hombre, ¿verdad?
vamos a ver acá temas que aparecen, por ejemplo, en la poesía amorosa, como el disfrutar del momento presente, que son temas renacentistas muy participativos dentro de la literatura. La tercera es el humanismo. ¿Me ayuda a leerlo, por favor, Raquel María? Raquel, Perdón, sí, señor. ¿me ayuda a leer el humanismo? ¿Cuál? Ah, ok. Es el movimiento cultural, intelectual y político centrado en el estudio de los textos grecolatinos y, por tanto, en la difusión de la cultura clásica. Sí, em, en la que se busca. en la que se busca una nueva escala de valores para el escalada. Sí. De valores para el individuo. Se antepone la razón al pensamiento y prevalece el equilibrio, la mesura y la armonía. Muy bien, muchas gracias. Dentro del Renacimiento vamos a ver también el humanismo, ¿verdad? Que es un movimiento, fíjese bien, cultural, intelectual y político. Y acá, pues el individuo, como siempre, es el centro de todo. Vamos con el cuarto, chicos. ¿Me ayudan con la lectura alguien? El humanismo. El neoplatonismo. Inspirándose en las ideas del pensador griego Platón, se busca descubrir la belleza oculta en la naturaleza. Surge un nuevo ideal de belleza que describe el mundo, naturaleza, la mujer o el amor, no como es, sino como debería de ser. Esta nueva mentalidad produce un cambio en la concepción del modelo de hombre. Se pasa del caballero prototipo. Muy bien, muchas gracias. Entonces el neoplatonismo va a hacer que se va a buscar la belleza oculta dentro de la naturaleza. Y por eso es que acá, en los textos del Renacimiento, vamos a encontrar todo ello, ¿verdad? Siempre buscando lo bueno, lo bonito y no describiendo la fealdad, por ejemplo, de las cosas. Entonces, a partir de estas características renacentistas, vamos a ir encontrando nosotros también que son importantes, ¿verdad? Porque todas estas características estaban enmarcadas de acuerdo al contexto que se estaba viendo en la España del momento y que surgieron pues a raíz del sistema de gobierno también. Durante la época renacentista hay diferentes tipos de texto. Entre ellos vamos a distinguir dos, ¿verdad? La prosa histórica, que era aquella, ya hablando de literatura, que estaba escrita a través de las narraciones de todos los acontecimientos que habían pasado en ese momento. En la prosa histórica la objetividad es muy importante. Acuérdese que algo objetivo es aquello que es tal cual como se está diciendo, sin mentiras, sin ficción, es parte de lo que ha ocurrido, y por eso los cronistas dentro de este tipo de literatura fue muy importante, porque estos personajes eran quienes daban testimonio a través de la información de todo lo que estaba pasando en el mundo renacentista. Y estas obras estaban siendo escritas pues de acuerdo a los hechos vivenciados, ¿verdad? Por otra parte está la prosa didáctica. Como la palabra lo dice, didáctica significa que da una enseñanza. Entonces en la prosa didáctica vamos a ver que se sigue con las inquietudes de Erasmo de Rotterdam. ¿Quién era él? Pues era un humanista que defendía el castellano, el imperio, ¿verdad? Y estaba plasmando todas las inquietudes que se estaban dando en el momento en España, y la finalidad de esta era siempre dejar una enseñanza. Dentro de la prosa didáctica destacan grandes prosistas, como por ejemplo los hermanos Valdés, Juan Valdés, quien fue el autor del Diálogo de la Lengua, y su hermano Alfonso, que escribe el Diálogo de Mercurio y Carón.
y también Huarte San Juan, ¿verdad? Que fue autor de Ingenios, donde reflexiona sobre la elección de la profesión y formula las observaciones personales acerca de los descubrimientos de la psicología contemporánea. Entonces, en este tipo de prosa vamos a ver más que todo una enseñanza, un escrito, pero que nos quiere dejar, ¿verdad?, dar a conocer la literatura de la época. Bueno, la clase pasada, chicos, les había comentado pues que íbamos a trabajar, ¿verdad?, con la temática de participación en clase, que yo les había colocado acá el cuadrito, que es muy importante su participación en clase, las actividades de clase. En este caso vamos a realizar la primera actividad de clase. Esas actividades de clase usted las va a subir a la plataforma del colegio. ¿Cuál es la actividad de clase? La elaboración de la portada de la clase del día lunes, la clase pasada, y el mapa conceptual de esta clase. Son actividades de clase, no posterior a clase, ¿verdad? Porque no se trata de sobrecargarlo a usted con tareas externas, sino que las hagamos en este momento. Después vamos a hacer quizzes, ¿verdad?, sobre lectura de la obra, sobre los temas que estamos realizando, para una comprensión. Podemos hacer Kahoot, diferentes actividades de comprensión. La clase pasada yo les dije también que leyeran el tratado número 1 de Lazarillo de Tormes. En esta ocasión pues vamos a comentar en 5 minutitos, mientras ustedes se están preparando para subir a la plataforma del colegio lo que han trabajado. Le van a tomar una fotografía a la portada y una fotografía al mapa conceptual y lo van a subir a la plataforma. La plataforma se van a ir a la sección de tareas. En la sección de tareas usted va a buscar acá donde dice actividad de clase periodo 4 semana 1, clase 1, ¿verdad?, de séptimo B, y ahí va a subir usted lo de la semana que hemos realizado. Por el momento pues no tenemos ninguno subido porque esta es nuestra segunda clase y en este momento es que la van a subir ustedes, así que mientras lo pueden ir haciendo por favor al mismo tiempo para ir viendo lo que han trabajado. Si lo pueden hacer en este momento, súbanlo y así yo voy a ir revisando lo que han hecho, por favor. Mientras lo están subiendo, pues vamos a comentar, ¿verdad?, sobre quienes ya leyeron el tratado 1 de Lazarillo de Tormes. ¿Quién me quiere contar de qué trataba esa primera historia? Vamos a ver. Todavía no. Señor, según lo que yo leí, fue que la mamá de Lazarillo lo dio a un ciego y el ciego a veces lo maltrataba y después de un tiempo el ciego se lo pasó, no me acuerdo qué era el siguiente, se me ha olvidado, pero el punto es que lo trataba mal el ciego y a veces lo dejaba sin comer, lo golpeaba y cosas así. Muy bien, muchas gracias, Naomi. Vamos a ver, vamos a escuchar a Marco. Marco, ¿qué leyó usted? Samuel. ¿Qué leyó usted, Samuel? Cristian. Yo leí prácticamente lo mismo, solo que incluyendo, o sea, sí, lo mismo, pero algunas partes se me hacía interesante porque sí, a veces sí lo dejaba sin comer y antes de que su madre lo dejara con el ciego, creo que, o sea, si no me recuerdo mal, con la cronología, robó un pan o algo así que también encadenó que su madre lo dejara
la esperanza de un ciego. Muy bien. Vamos a ver Marcela. Andrea Marcela. Nicole Carballo. Camila. ¿Alguien que haya leído el tratado 1 mejor para hacerlo más rápido? Para el día lunes, tratado 1 y 2 de Lazarillo de Tormes, por favor, para la actividad que vamos a realizar en la clase sobre comprensión lectora. Estamos ante una obra literaria que es de autor anónimo, ¿verdad? Cuando usted lo lea va a sentir como que está leyendo la biografía del personaje principal. Cuando van leyendo, busque, ¿verdad?, los orígenes de Lázaro, quién era su mamá, quién era su papá, cuál era el oficio, por qué motivo la mamá lo dio al amo primero que tuvo el ciego, por qué se dice que el ciego fue el primer maestro de Lázaro, qué aprendió con él. Comente algunas escenas que puede usted distinguir sobre la vida de Lázaro con el ciego, por qué motivo Lázaro abandona al ciego, se va, quién fue su segundo amo, qué hizo con su segundo amo, qué reflexión obtuvo Lázaro, ¿verdad?, con respecto a este segundo amo, quién fue mejor para él, si el primero o el segundo. Todos estos puntos es necesario que mientras usted esté leyendo Lazarillo de Tormes, pues lo haga, ¿verdad? Bueno, vamos a ir ya finalizando, les recuerdo, vamos a ver en la plataforma, todavía no tengo ninguna actividad subida, espero que al terminar ya la hayan podido subir. Entonces vamos a continuar la siguiente clase. Los que no pueden mandar la tarea porque estamos conectados ahorita, pues tienen estos minutitos para que lo hagan, ¿verdad? Ánimo, chicos, yo sé que ustedes pueden hacer las cosas bien, a participar más de la clase, siempre han sido muy anímicos y eso es muy bonito, muy participativo y es lo que debemos de seguir haciendo. ¿Alguna pregunta, chicos? Tenía bastante matemáticas porque era como que no podía, o sea, casi no tenía días, Bien, gracias, Nicole. Bueno, la siguiente clase, todo, ¿verdad? A participar, ser dinámicos, activos. Así que les deseo un feliz día y nos vemos la siguiente semana, chicos. Cuídense mucho, ¿oyen? Gracias a todos, gracias, Cristian. Chaito. Adiós, señor. Adiós, chicos, cuídense.